Preguntas frecuentes sobre verdades divinas. Jesús, María y otros responden a preguntas que a menudo hacen los medios de comunicación y el público. El tema de esta sesión son los espíritus. Esta es la sesión número 2. ¿Cómo experimenta la vida un espíritu o una persona que ya no vive en la tierra? Sí, fue muy interesante. Porque, ¿sabes? Si pensamos en nuestra vida aquí en la Tierra, la manera en que experimentamos nuestra vida es a través de la forma física. Ha sido creada específicamente por Dios para permitirnos experimentar el aparato sensorial a través del aparato sensorial de nuestra forma física, la vida misma. Entonces vemos cosas con nuestros ojos que entran. Nosotros oímos las cosas con nuestros oídos. Tenemos el sentido del tacto, tenemos el sentido del gusto, tenemos el sentido del olfato. También tenemos otros sentidos que desarrollamos y que tienen que ver con nuestra parte emocional de la vida. Son los sentidos del cuerpo espiritual. Entonces, nuestras emociones son uno de los sentidos que también usamos para experimentar el mundo. Tenemos ciertas respuestas emocionales a ciertos eventos. Así que no solo tenemos respuestas físicas relacionadas con nuestros sentidos, su cuerpo, pero tenemos respuestas emocionales basadas en lo que sucedió en ese momento. Ahora, nosotros en el cuerpo físico, el mundo y un espíritu experimenta el mundo de la misma manera, con una excepción, que ya no tienen un cuerpo físico. Y así experimentan su mundo a través del aparato sensorial de su cuerpo espiritual, y el cuerpo espiritual tiene una capacidad. Para un aparato más alto y más sensorial en otros, está mucho más desarrollado en el sentido de permitirnos experimentar las cosas de una manera más natural, desde una perspectiva emocional. Entonces el cuerpo físico se desarrolla de esa manera. Así que aunque es posible que experimentemos las emociones muy bien aquí en la Tierra, si estamos totalmente abiertos a ello, hay una tendencia en la Tierra a apagar todo eso y tener una experiencia física, pero en el mundo espiritual eso no es posible. No es posible apagar todo emocionalmente y reaccionarás cada vez a una emoción en algún momento. Así que para la mayoría de los espíritus están intentando negar una emoción constantemente y por eso reaccionan de muchas maneras. Y tienen todas esas emociones muy intensas y maliciosas. Las personas que intentan amar experimentan el amor de una manera mucho más bonita que a menudo lo experimentan en la tierra. Así que lo que pasa es que porque hay un nivel menos de separación entre el alma, el cuerpo espiritual y el cuerpo material. Así que si nos miramos aquí en la tierra, tenemos todas las sensaciones viniendo a través de nuestro cuerpo material, en lo cual estamos muy enfocados. Generalmente aquí en la tierra tenemos un enfoque muy fuerte en ese cuerpo. No somos muy conscientes, de hecho la mayoría de la gente en el planeta no lo es en absoluto, de su espíritu, y como resultado la mayor parte de nuestra entrada sensorial viene a través de nuestro cuerpo físico. Cuando morimos, eso ya no es posible, nos vemos obligados a sufrir. Toda nuestra entrada sensorial es a través de nuestra forma espiritual, nuestro cuerpo espiritual, que es una estructura genética similar al cuerpo físico, pero hecha de un material diferente. Y el cuerpo ahora es el método que usamos para interactuar con el universo que nos rodea, y podemos interactuar con el universo físico. Y ahora podemos interactuar con el espíritu. El universo es la dimensión en la que existimos ahora. Podemos interactuar con cualquier dimensión inferior. Así que si estamos en forma de cuerpo espiritual, podemos involucrarnos en una dimensión física y espiritual. Si estamos solo en una forma física, es mucho más difícil involucrarnos con las dimensiones espirituales porque nuestro enfoque está en lo material. La realidad es que todos en la Tierra tenemos la capacidad de involucrar nuestras dimensiones del alma si eligiéramos vivir nuestra vida de manera diferente y si eligiéramos enfocarnos en lo que está dentro de nuestra alma para desarrollarla. Pero como la mayoría de nosotros no lo hacemos, estamos muy enfocados en lo físico. Entonces, si miramos a la persona promedio en la Tierra que está enfocada en lo físico, está recibiendo toda esta información sensorial a través de su cuerpo físico. Están recibiendo todos estos datos, si quieres, que luego pasan a la mente de su cuerpo espiritual y a su alma en términos de una experiencia emocional. El alma almacena esas experiencias emocionales y guarda todos los recuerdos de todo lo que ha pasado, y el cuerpo espiritual tiene todos estos aparatos sensoriales que podríamos elegir desarrollar, pero la mayoría de la gente no lo hace, solo están enfocados en lo físico. Entonces, ahora supongamos que la persona ya no tiene un cuerpo físico. Ahora todos los aparatos del cuerpo espiritual
entran en juego mucho más fuertemente para la persona promedio. E inmediatamente usted podría. Inmediatamente, en Sí. muchos casos, porque no han usado antes estos sentidos espirituales, a menudo están bastante abrumados por esos sentidos espirituales, así que aún tienen el sentido de la vista, el oído, tacto, gusto, olfato, pero además de estos sensores, tienen un montón de otros sensores disponibles, los cuales estarían disponibles para ellos en la forma física también, porque no importa dónde vivan ni qué tengan a su disposición, simplemente no los desarrollaron. Así que estos son sentidos crudos, no desarrollados, que ahora forman parte de su existencia. Bueno, es la forma principal en que experimentan La forma vida. principal en que experimentan la vida, porque no son conscientes del alma, aún no han desarrollado mucho su alma. Entonces, ahora están enfocados en lo que están obligados a enfocarse, el desarrollo de su forma espiritual. ¿Qué tipo de sensores adicionales? Mencionaste que hay sensores adicionales. ¿Qué tipo de sensores adicionales tenemos cuando solo somos nuestro cuerpo espiritual? Ten en cuenta que todos estos sensores están disponibles para nosotros, incluso en el mundo físico. Solo están subdesarrollados porque la mayoría de la gente no cree en ellos, o la mayoría no acepta que sean posibles, o la mayoría ni siquiera se da cuenta. Así que todos los sensores que voy a listar están disponibles en lo físico, pero la mayoría de las personas no los desarrollan. Pero cuando te conviertes en un espíritu, te ves obligado a desarrollarlos de forma muy, muy rápida. Y por lo general, casi instantáneamente en muchos casos, algunos de estos sentidos entran en juego. Uno de los primeros sentidos que entra en juego es la capacidad de leer pensamientos. En otras palabras, cualquier pensamiento que sea de una calidad o naturaleza similar a la tuya, la condición puede ser leída en otra persona. Así que aclaremos a qué te refieres con esa declaración cuando te refieres a mi condición, mi desarrollo en el Entonces, ¿por qué mi desarrollo en el amor? amor Así que está si te condicionado? hablo y tienes un desarrollo en el amor similar al mío, podría leer tus pensamientos. Podría leer la mayoría de mis pensamientos. Si tuviera algún pensamiento más elevado que los tuyos, en una condición de amor no podrías leerlos, pero si tuviera todos esos pensamientos que fueran más bajos que los tuyos en condición de amor, podrías leerlos todos. Sabrías todo. Así que todas esas emociones muy negativas que pueda tener y pensamientos negativos como deseos negativos, verás cada uno de ellos. Ese es uno de los regalos de este proceso, que cualquiera en un estado superior de amor puede leer el pensamiento de una persona en una condición de amor más baja o igual. Ahora, lo que esto significa es que ya no tengo que escuchar tus palabras, puedo leer tus pensamientos y a veces incluso veo que tus pensamientos son diferentes de tus palabras y entonces empiezo a ver la hipocresía del mundo y la hipocresía de la vida y la hipocresía de la vida en la tierra y todo tipo de cosas me llegaron emocionalmente a través de ese proceso. Y este tipo de emociones suelen abrumarme también porque no me he desarrollado emocionalmente. El desarrollo emocional es del alma y como he descuidado el desarrollo del alma, estoy siendo bombardeado con estas emociones que no sé qué hacer con ellas, no sé cómo manejarlas, cómo controlarlas. Y muchas veces los manejo de manera bastante negativa. En otras palabras, me enojo, me resisto, resiento y todo tipo de cosas pasarán como resultado de que no pueda lidiar con esto. La avalancha de información que ahora está disponible para mí. Sin embargo, ahora tengo una enorme cantidad de información disponible que nunca tuve antes. Y después de un tiempo, si no tengo cuidado, puedo mal usarla. Entonces, ¿qué tipo de información? Bueno, sé lo que estás pensando. Y para la mayoría de las personas, porque son egocéntricos, motivados por sí mismos y egoístas, y porque tienen un montón de adicciones propias que les gustaría satisfacer, solo miran los pensamientos que tienes que satisfarán sus adicciones y ven el pensamiento y piensan, esta persona satisfacerá mi adicción. Entonces toman acciones para intentar hacer que la persona caiga en sus adicciones, lo cual en realidad causa más daño a su propia alma, en la mayoría de los casos sin saberlo, pero a veces sabiendo, pero porque están adictos al proceso, no quieren dejarlo. Es como un cigarrillo o una bebida para ellos, ¿sabes? Tienen que hacerlo y entonces están mucho, mucho más engañados por sus adicciones como resultado. Y también se dan cuenta de que tienen mucho más potencial para meterse en problemas. En otras palabras, una persona en la Tierra, por ejemplo, si estuviera mirando por la ventana a una mujer desnudándose en el baño, sería llamado un voyeur o un... ¿Cuál es otra palabra para él? Un mirón o algo así. Y en general,
la sociedad probablemente, ya Tengo sabes, un condenaría problema a la con eso, persona sí. o tendría un problema con él, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual hay literalmente miles de momentos de sueño. Cada mujer que se desnuda, ellos solo las miran y sienten algo sexual de la persona que se está desvistiendo. La razón por la que hacen eso es porque pueden salirse con las suyas, sienten que son invisibles, la persona no puede verlos, la persona ni siquiera está realmente consciente en muchos casos de que están allí. Y como resultado se salen con la suya. Y porque se salen con la suya, entonces se sienten con más poder para hacerlo más. Eso es si no tienen un desarrollo en el amor. Eso es si no tienen un Obviamente. desarrollo en el amor. Si tuvieran un desarrollo en el amor, honrarían a la mujer. Y dirían, bueno, probablemente ella no quiere que yo esté aquí mirándola, así que no debería estar aquí. Y se irían, ¿verdad? Pero si no tienen un desarrollo en el amor, tomarán acciones que degradarán aún más su desarrollo. Y muchos espíritus eligen tomar esas acciones. De hecho, la mayoría de las personas que fallecen eligen tomar esas acciones inicialmente. Sí. Entonces, ¿qué otros sentidos podríamos tener qué tenemos en nuestra forma espiritual que generalmente no está muy desarrollado cuando estamos en nuestra forma física? Bueno, por En ejemplo, nuestra forma física somos capaces de la telepatía, somos capaces de hacer eso en nuestra forma espiritual, por supuesto, hasta cierto punto. Así que ahora podemos leer los pensamientos de cualquier persona y también transmitir pensamientos a ellos. Ahora, el hecho de que podamos transmitir pensamientos a ellos, empezamos a darnos cuenta de que podemos transmitir pensamientos a las personas. Los confunde porque no pueden vernos, podemos confundirlos y hacerles pensar que eran sus propios pensamientos, el cual es un proceso engañoso, ¿verdad? Y eso es algo muy engañoso y peligroso para nuestra alma, porque nuestra alma se degradará. Pero esa es otra elección que la mayoría de los espíritus hacen cuando pasan. Ellos empiezan, puedes influenciar los pensamientos en la mente de las personas para satisfacer sus adicciones. sí. También pueden escuchar porque tienen la capacidad de ir a lugares según donde sientan ir. Tienen la capacidad de hacerlo al instante. Viajar Sí, claro. y a cualquier lugar al que su alma está en condiciones de ir. Ahora, por supuesto, si su alma está en un estado de infierno, pueden ir a cualquier lugar en los infiernos y generalmente a la mayoría de lugares aquí en la tierra. Como resultado de eso, muchos eligen mirar lo que está pasando con mucho más detalle y realmente manipulan lo que está pasando con mucho más detalle. Porque pueden ir de un lugar a otro lugar a otro lugar, pueden apegarse a las personas y por esto pueden ver las adicciones en las personas y conectarse a las adicciones en las personas y alimentarse de ellas a través de la emoción. Empiezan a darse cuenta de que también tienen otra habilidad y esta es la capacidad de sentir a través de otra persona. Entonces pueden sentir las emociones de otra persona y si sus emociones tienen una codependencia a esa emoción o tienen una atracción simpática hacia esa emoción, se dan cuenta de que pueden inducir a otras personas a hacer cosas y luego compartir el sentimiento. Entonces pueden inducir a otra persona a tener relaciones sexuales y luego compartir la sensación sexual. Pueden inducir a otra persona a beber alcohol y compartir la sensación de embriaguez. Entonces los inducirían a través de esta idea de sugestión de la que hablabas antes. Pero también La a través sugestión de la telepática. manipulación, de la supresión de emociones en la persona que está viva. Sí, así manipulan las emociones de la persona viva. Se siente atraído a tomar la acción que alimentará la adicción del espíritu. Y así el espíritu hace esto y lo hace frecuentemente con muchos problemas distintos. Por eso a muchas personas en la Tierra les resulta muy difícil dejar ciertos comportamientos negativos, porque están siendo fuertemente influenciados por sus adicciones, por personas que tienen espíritus. Pero esta es otra forma en la que un espíritu es otro sentido que puede sentir el espíritu. También tienen otros sentidos. Además de la capacidad de viajar instantáneamente, puedes ver que también está la mente del cuerpo espiritual. Es mucho más capaz intelectualmente que el cerebro del cuerpo físico. En otras palabras, y en nuestro futuro podemos hacer que los dos sean iguales. Pero desafortunadamente la mayoría de la gente cierra mucho la barrera entre el cuerpo espiritual y el cuerpo material. No tienen la capacidad intelectual que tenía cuando fallecieron, pero después de fallecer suelen tener una mayor capacidad intelectual porque su cerebro tiene la capacidad de pensar más rápidamente y con mucha mayor claridad. Así que con mucha mayor velocidad y claridad todavía está impulsado por sus emociones negativas. Así que si son malos, el deseo es hacer algo, tendrán una capacidad mucho mayor
para descubrir cómo satisfacer su deseo malvado que si estuvieran viviendo en la tierra. Entonces, desafortunadamente, tiene muchas connotaciones negativas para la mayoría que fallece, pero existe la capacidad de pensar con más claridad y lógica. Y también está la capacidad de observar el cuerpo espiritual por primera vez para que puedan ver el cuerpo espiritual de cada ser. Eso puede usarse positiva o negativamente también. Si veo tu cuerpo espiritual y noto que tienes ciertas lesiones en ciertos lugares y sé que cierta adicción se encuentra en esos lugares, puedo alimentarme de esas adicciones si lo elijo, o puedo elegir ayudarte. Depende de mi motivación, de si estoy motivado por amor o no. Al final, se reduce a eso, tenemos todas estas capacidades adicionales. Seguimos motivados generalmente por las mismas motivaciones antes de que pasáramos. Sí, entonces, si sigo motivado por tendencias malignas o mi adicción, una vez que muera, seguiré motivado por mis malas tendencias o adicciones, pero tendré una capacidad adicional para satisfacerlas. Y eso, por supuesto, me llevará a comportamientos aún más negativos. Si estoy motivado por amor, cuando estoy en mi forma física y muero, tendré capacidades adicionales para estar motivado por el amor de una manera más positiva. Para expresar esa vida. Sí, Así que tendré una tendencia más fuerte a ser atraído hacia un comportamiento amoroso basado en el amor de una manera aún más apasionada como resultado de mi fallecimiento. Pero no importa lo que yo crea. Lo que importa es a qué soy adicto, cuáles son mis creencias emocionales, ¿Cuál es mi fuerza impulso, cuáles son mis impulsora? motivaciones. Eso es lo que importa. Y por eso en el primer siglo hablé con la gente una y otra vez sobre sus motivaciones. Si sus motivaciones estaban en armonía con el amor o fuera de armonía con el amor. Porque si tus emociones y motivaciones están en armonía con deseos malvados, si tienes que enfrentar tus propias adicciones, vas a encontrarle sentido a la vida sin importar lo que creas. Puedes ser cristiano o musulmán o alguien que ha escuchado la verdad divina durante 20 años. ¿Un minuto? No importa. Una vez que pases, serás atraído a esas adicciones con tanta ferocidad que te será muy, muy difícil superarlas. Particularmente en la primera instancia, si estoy en la tierra, has superado muchas de tus adicciones y tienes como tu motivación principal la motivación del amor. Entonces, cuando pases al mundo espiritual, te resultará muy fácil estar más motivado por el amor. Y como resultado tendrás una mente con mucha más claridad, tendrás emociones con mucha más claridad, tendrás la capacidad de leer los pensamientos y sentimientos de otras personas, pero lo harás en armonía con la vida. Y como resultado de eso, cada acción que tomes estará más en armonía con el amor de lo que podrías lograr mientras estás en la tierra. Y por eso el desarrollo en el amor es tan importante. Sí, seguro, absolutamente. Quiero recapitular porque dijiste muchas cosas en esa respuesta. Entonces, básicamente dijiste inicialmente, bueno, primero que nada, cuando perdemos nuestro cuerpo físico, comenzamos a experimentar la vida, principalmente a través de nuestro cuerpo espiritual. Correcto. Y dijiste que podríamos desarrollarnos. ¿Experimenta? ¿O aumenta nuestra experiencia mientras estamos en nuestro cuerpo físico, desarrollando nuestra conciencia de nuestros sentidos espirituales? Porque los tenemos, incluso mientras estamos Por supuesto, en la todavía tierra tenemos también. ambos cuerpos. Nuestra alma está conectada a los cuerpos y todos están presentes al mismo tiempo. Así que tenemos la capacidad de desarrollar todas esas cosas. Pero generalmente lo que pasa es que cuando estamos en el cuerpo físico, los sentidos físicos de este cuerpo físico son nuestra interfaz principal. Ajá. Tan pronto como perdemos el cuerpo físico, de repente ganamos conciencia de estos otros sentidos. ¿Es correcto? Bueno, sí, tenemos los mismos sentidos en el cuerpo espiritual que teníamos en el cuerpo físico, pero con un poco de conciencia de algunos sentidos más, de los que no éramos conscientes antes, que siempre hemos tenido el potencial de desarrollar. Antes no éramos conscientes, pero ahora sí. Ahora, los sentidos que mencionaste, además de nuestros 5 sentidos primarios que tenemos en nuestro cuerpo físico, los conservamos en nuestro cuerpo espiritual. Sí, y de hecho se vuelven más nosotros, sensibles. Podemos ver más allá, podemos ver un espectro más amplio de luz, por ejemplo, con nuestros ojos. Así que nuestra vista no está limitada a lo que llamamos en la Tierra el espectro visible. Podemos ir hacia el ultravioleta y el infrarrojo, así que podemos ver mucho más. Lo mismo aplica para nuestro oído. El tacto, nuestro tacto es más sensible. Solo el más breve de los toques puede hacer todo tipo de cosas a nuestro cuerpo, dependiendo de la intención. No somos todos fantasmas translúcidos sin sustancia. Sí.
Y de hecho, dos espíritus ven los cuerpos de los demás como sólidos. Y entonces cuando se abrazan, ellos es un sólido real que están abrazando. Eso es, ellos porque están en la misma dimensión, ven el cuerpo del otro como un sólido. Pero los sentidos, además, entonces, además de nuestros 5 sentidos aumentados. Entonces, eso fue esto. A la vida. Habilidades slash. Leer y transmitir pensamientos. Una mayor capacidad intelectual, conciencia, claridad, funcionamiento. Sí, porque ahora estamos enfocados en el cerebro del cuerpo espiritual en lugar del cerebro del cuerpo material. Sí. La capacidad de viajar rápido sería tarde para hacerlo. Y a donde queramos. Sí, no al instante, pero es bastante rápido tal como es en términos de nuestro tiempo aquí en la Tierra, instantáneo. Pero hay, dependiendo de diferentes ubicaciones, hay una habilidad diferente. Así que en las esferas más bajas todavía existe la habilidad de moverse hacia adelante y hacia atrás. Gracias. Que nos volvamos más emocionales o más en contacto con nuestras emociones. ¿Sería eso? No, nos volvemos más centrados emocionalmente, pero no necesariamente en contacto con nuestras emociones reales, porque podríamos estar en negación. Y cuando estamos en negación experimentamos más de nuestras emociones de ira y otras emociones basadas en el miedo. En otras palabras, si tenemos mucho miedo en la tierra que hemos suprimido, cuando lleguemos al mundo espiritual nos daremos cuenta de que el miedo será tan intenso que no podremos evitarlo. Si tenemos mucha rabia en la tierra, eso es muy intenso, pero la suprimimos. Cuando llegamos al espíritu no vamos a poder suprimir esa rabia. Y, entonces hay menos capacidad para suprimir las emociones. Correcto. Dios mío, a veces aún así siento querrás reprimirlo, y aquí es donde usas tu voluntad. Así muchos espíritus usan su voluntad intensamente, reprimir su ira, pero aún tienen enormes cantidades de ira, por ejemplo, pero tienen que usar su voluntad. La mayoría de ellos no son capaces de hacerlo, y así, si tienen rabia, para cuando lleguen al mundo espiritual estarán enfurecidos. Y así es como no mencionaste también algunas otras cosas y sonaba bastante sombrío. Sí. La forma en que la mayoría de los espíritus se comportan después de perder su cuerpo físico. Cuerpos. Dijiste que a menudo se dan cuenta de que pueden influir en los demás, que pueden sentir cosas a través de otros, que tienen la ventaja de ser invisibles para las personas que aún tienen un cuerpo físico, o la mayoría de las personas. Exactamente. Y esto causa ajustes psicológicos en su mente, ¿vale? Ya no estoy limitado por leyes físicas, ya no me limitan las leyes del país. Si tengo ganas de matar a alguien, puedo intentar que lo asesinen. Nadie va a detenerme. A mí, porque nadie puede. Pueden verme y la mitad de la Nos gente vemos en la tarde. Cree que existo. Exactamente. ¿Sí? Y eso intentarán lo que quizá no habrían intentado en la tierra. Esto suena muy oscuro. Pues, parece que la mayoría de la gente, cuando pasa, hace muchas cosas sí, ciertamente. oscuras, de hecho, en los primeros 10 a 20 años después de la muerte de una persona, generalmente hacen más daño en ese tiempo que en toda su vida en la tierra, cuando ya usan su voluntad en la tierra en una condición que no está en armonía con el amor. Ese es el punto clave. Esa es la clave. ¿Verdad? Lo que mencionaste, que todo depende de cuál sea la motivación. Sí, así que si tenemos una buena motivación en la tierra impulsada por deseos amorosos, lo que sucede cuando llegamos al mundo espiritual es que tenemos esta hermosa capacidad de expresar todos nuestros deseos amorosos. Vivimos en lugares hermosos como resultado. Las ubicaciones son mucho más allá de lo que una persona puede imaginar aquí en la tierra, incluso en la segunda dimensión. Superan por mucho lo que una persona puede imaginar aquí en la tierra como el lugar más hermoso. Y las personas, estás rodeado de personas que tienen los mismos deseos amorosos. Esa es la maravilla de todo. Lo hace aún mejor porque no estás rodeado de personas oscuras y sombrías, estás rodeado de personas que tienen los mismos deseos amorosos que tú, y es simplemente una experiencia maravillosa. Y así hay mucho potencial para experiencias maravillosas, pero desafortunadamente la mayoría de las personas en la Tierra no experimentan eso al principio. Lo que inicialmente experimentan es el dolor y el sufrimiento de tomar algunas acciones adicionales fuera de armonía con el amor. Al darse cuenta de lo que está pasando, llegan a un punto en el que degradan tanto su amor que se avergüenzan de su propia degradación. Una vez que se avergüenzan de su propia degradación, se detienen. Y una vez que paran, se les puede enseñar. Ese es el momento y eso nos está contando. Y dice, bueno, mira, sabes que no soy perfecto. Y sé que a veces soy egoísta. Y sé
pero siento que quiero cosas amorosas para mis hijos. Niños. O lo que sea, la mayoría de nosotros nos estamos engañando. Sí, la mayoría de nosotros nos engañamos a nosotros mismos. La realidad es que si solo quieres cosas amorosas para tus hijos y no para todos los niños de la tierra, entonces te estás engañando a ti mismo, para ser honesto. La verdad es una motivación egoísta. Si estás dispuesto a dar a tu hijo y ayudar a tu hijo, pero no estás dispuesto a ayudar a otro niño, porque si solo das a tu hijo porque es tu hijo, entonces es una motivación desinteresada. Y desafortunadamente descubrirás que una vez que mueras, si no lo descubres antes, entonces es una motivación desinteresada. Así que no, tu motivación tendrá que ser muy pura para llegar incluso a la segunda dimensión del mundo espiritual. Y mi sugerencia para la gente es para purificar sus motivaciones, porque toda motivación en armonía con el amor será recompensada a través de este proceso de lo que sucede después de ti. Pasado. Cada motivación que no esté en armonía con el amor te va a resultar muy difícil de corregir después de que hayas fallecido. Es mucho mejor que tomes acciones ahora mismo. Y eso siempre se aplica sin importar si eres un espíritu o una persona en la tierra. Actúa ahora para corregir las motivaciones sin amor, porque son las que van a causarte dolor y sufrimiento. Y entonces, ya sabes, creo que de esta respuesta podemos ver que y lo que encuentro al hablar con la mayoría de la gente es que creen que cuando fallecen, si tienen alguna creencia espiritual sobre lo que pasa cuando mueren, siempre creen que van a estar en un mejor estado. Y honesto, la mayoría de ellos terminan en un estado mucho peor de lo que pueden Porque imaginar. la imagen que has pintado es si tenemos algún pequeño hueco, alguna pequeña debilidad, porque tenemos estos sentidos agudizados. Nuestra tentación será satisfacer nuestros deseos egoístas o evitar nuestro dolor antes de tomar la decisión noble, porque es más fácil y hay menos retroalimentación en términos de otras personas. Cuando dices que es más fácil, es más fácil. Nuestra adicción ya está presente y eso es lo que lo hace más fácil. Si nuestra adicción no estuviera ahí, no sería nada fácil hacerlo. ¿Sabes? Sí. Es como intentar forzar a un no fumador a fumar. No puedes obligar a un no fumador a fumar una vez que ha decidido que nunca quiere fumar, eso es todo. Puedes forzarlo o lo que sea, pero no va a fumar. Hacerlo. Es lo mismo que intentar forzar a una persona que, ¿sabes?, a volverse un borracho. Si una persona ya ha decidido en su corazón nunca hacerlo, no puedes forzarlos, no puedes cambiar su mente, pase lo que pase, no puedes obligarlos a tomar una decisión peor. Ahora, si eres un borracho sin dinero en la tierra, cuando mueres, ya no hay dinero. Así que podrías... Sí, solo te conectas con otra persona en la tierra, otra persona en la tierra, otra persona en la tierra, y podrías ir de persona en persona en persona, conectándote con todas estas personas diferentes. Gente, obligándolos a tomar una copa, y una vez que empiezan, intentan tomar tantas copas como sea posible para que puedas absorber la sensación de estar borracho. Y hay muchos espíritus en el mundo espiritual que hacen eso. Y hay muchos espíritus que hacen eso con el sexo también, que simplemente van de una persona a otra, buscando encuentros y tratando de disfrutar la experiencia sexual. Y muchas personas en la tierra tienen algo así, una cosa de hombre fuerte, ya sabes, una mujer, de señora mayor. Sé que puedo organizar todas estas cosas y eso se conecta con el espíritu. Y muchas veces... estas personas están muy manipuladas. Hay muchos movimientos espirituales en el planeta que son orientados sexualmente y que están totalmente controlados por espíritus muy oscuros, que están todos orientados sexualmente como resultado. Y ya sabes, muchas de las llamadas sectas y todo eso que existen en el planeta, motivadas por espíritus malignos que llevan a la gente a ciertos comportamientos como la pedofilia y también hacia lo sexual, relaciones sexuales abiertas y encuentros sexuales, también las drogas. Muchas personas consumen drogas motivadas por espíritus que ya no tienen la disponibilidad de esas drogas en el mundo espiritual. Hay muchos comportamientos muy negativos ocurriendo en la tierra como resultado de las adicciones de las personas en la tierra, mezclados con los deseos de los espíritus. Ahora sí, aunque todo eso pueda sonar bastante negativo, mis sentimientos son porque podría ser muy diferente, pero depende de nuestras elecciones. Así que solo tenemos a nosotros mismos para culpar si suena negativo. Y eso es lo que necesitamos recordar. Hay una tendencia, ¿no?, para evitar enfrentar la realidad negativa de lo que existe. Exactamente. Queremos decir, yo sé, sabes, incluso para mí queremos contarnos una historia de lo geniales y desarrollados que somos cuando nuestra vida real refleja otras cosas. Exacto. Y sentimos que, es todo negativo y deprimente mirar esas cosas negativas. Pero de hecho, mientras las negamos y vivimos en nuestro, cierra de negación bonita.
supuestamente. Pero no es tan bonita Pero en es realidad. un poco, ya sabes, nosotros Ignora muchas cosas. Entonces nunca podemos esperar cambiar esas cosas. no lo Y en sé. realidad, por lo que dices, damos a los espíritus mucho más poder en nuestras vidas. Demasiado Y cuando poder, pasamos, demasiado poder. Si todos entendiéramos cómo usar nuestra propia voluntad, no estaríamos dándoles a estos espíritus ningún poder en realidad. La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos dificultades para entender el uso de nuestra propia riqueza y como resultado de eso, a menudo elegimos hacer cosas que no están en armonía con el amor y como resultado de eso luego atraemos a todo un grupo de otras. Gente que ha fallecido y quiere ayudarnos a degradar nuestra propia condición, de hecho, y es triste, pero es el resultado de nuestra propia elección y necesitamos verlo así. y el hecho de que tenemos diferentes opciones que Opciones podemos totalmente elegir. diferentes. La realidad es que si deseas ser amoroso, puedes estar rodeado de espíritus hermosos todo el tiempo. Solo tienes tú, sabes, tú eras amoroso, condicionado en su corazón, queriendo ayudarte a mejorar. Te ayudarán a desarrollar tu vida, a desarrollarte a ti mismo y a desarrollar tu relación con Dios, tu relación con el entorno. Y como resultado de eso tendrás una vida muy buena en la tierra, no solo en el mundo espiritual, sino también en la tierra. Así que tenemos tanto potencial para el bien y Dios, por supuesto, lo ha creado a través de nuestra voluntad, pero desafortunadamente también tenemos mucho potencial para el mal. Sí. Eso también se crea a través del ejercicio de nuestra voluntad. Y por lo que dices acerca de todos estos nuevos sentidos con los que nos ponemos más en contacto a medida que nos convertimos solo en espíritu y no solo en un cuerpo físico con el cuerpo espiritual, pero solo un cuerpo si ya hemos cultivado esos hermosos deseos y motivaciones amorosas. Entonces vamos a pasar un buen rato. Podemos ir a cualquier lugar, hemos aumentado mucho claridad conciencia mental aumentada. Para que podamos entender las cosas, podemos ayudar a las personas Correcto. en la tierra que y tienen en las el mundo mismas espiritual, porque hay motivaciones. muchas personas en el mundo Sí. espiritual que tienen motivaciones similares o necesitan ayuda. Sí. Hay muchas personas en las Entonces- colinas del mundo espiritual que están pidiendo ayuda. Llegan a ese punto de degradación personal donde ya no quieren ir más allá. Y una vez que llegan a ese punto, están pidiendo ayuda, podemos estar involucrados. Hay grupos muy grandes de espiritualistas ayudando a todas esas personas a progresar fuera de esa condición. Hay muchas cosas buenas disponibles para nosotros, pero al mismo tiempo muchas cosas negativas, dependiendo del uso que hagamos de nuestra voluntad. Gracias